Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a seguir con el tema que continuamos, es el tema de magnetismo. Magnetismo. Para empezar a ver magnetismo, tenemos que hacer un repaso de lo que vimos el año pasado acerca de producto vectorial y vectores en 3 dimensiones. Entonces, antes de hacerlo, les voy a hacer la siguiente analogía. Imagínense que ustedes tienen una flecha, así como la que dispara un arco. Entonces la flecha tiene una punta y tiene también una cola, en la parte de atrás. Entonces, imaginémonos lo que ve una persona que se encuentra delante de la flecha. Si ustedes le preguntan a esta persona qué es lo que ella está viendo, ella probablemente va a decir que está viendo algo como esto, como un círculo con un punto en el centro, porque es la punta de la flecha. Mientras que si ustedes le preguntan a una persona que se encuentra en la parte trasera de la flecha, qué es lo que está viendo, entonces ella va a decir que ve algo como esto, que ve un círculo con una cruz, porque la cruz representa la cola de la flecha. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, porque para entender el magnetismo tenemos que imaginarnos un sistema de vectores de 3 dimensiones. Y, como ustedes saben, a veces puede ser confuso dibujar un sistema de 3 dimensiones en un plano, una hoja de papel o en una pantalla, porque nosotros no podemos ver entonces cómo es que depende de la profundidad. Entonces, digamos que yo para, para representar un vector en el eje Y, lo dibujo verticalmente hacia arriba, ¿verdad? Para dibujar un vector en el eje X, lo dibujo verticalmente hacia la derecha, ¿verdad? Podría ir para la izquierda, pero si fuera para la izquierda, entonces sería negativo. Y ahora, para dibujar un vector en el eje Z, saliendo hacia afuera de la pantalla, lo que voy a dibujar va a ser esto, un círculo con un punto, ¿verdad? De manera parecida a como la flecha, ¿verdad? Representa que va hacia afuera. Entonces, cuando ustedes ven eso, significa que hay un vector que va hacia afuera de la página que va hacia ustedes. En cambio, cuando yo represento vectores negativos, en el eje Y, un vector negativo es un vector que va hacia abajo, ¿verdad? En el eje X, un vector negativo es un vector que va hacia la izquierda. Y, por lo tanto, en el eje Z, un vector negativo es un vector que va hacia adentro de la página. O sea, que se representa con una cruz, porque es lo que uno ve en la parte trasera de la flecha. La flecha representa entonces, en este caso, un vector. Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto esto, podemos entonces continuar. Ahora, nosotros tenemos una noción de que el magnetismo es una fuerza que normalmente aparece cuando hay metales, ¿verdad? O sea, que los objetos metálicos se atraen con imanes y los que no son metálicos no se atraen con imanes, ¿verdad? Bueno, eso realmente es lo que uno observa después de que un montón de fenómenos más fundamentales se interponen entre sí. Realmente, a nivel fundamental, el magnetismo es un tipo de fuerza que afecta a las partículas con carga eléctrica, muy parecido a como lo hace la fuerza eléctrica, ¿verdad? Pero el magnetismo funciona de manera distinta. Entonces, para empezar, vamos a imaginarnos que tenemos una partícula cargada, positiva, una carga Q, ¿verdad? Esta partícula cargada, como ustedes ya saben, es una partícula que genera su propio campo eléctrico y que cuando se pone en contacto con el campo eléctrico de otras partículas, entonces puede ser atraída o puede ser repelida hacia esas partículas. Sin embargo, una propiedad fundamental del magnetismo es que asume que la partícula tiene que estar en movimiento.
Por lo tanto, vamos a darle a esta partícula una velocidad. Esta flecha representa el vector de velocidad de la partícula. Por esa razón lo voy a dibujar con una flecha, ¿verdad? Para indicar que es velocidad. No es rapidez porque la rapidez, recuerden que era un escalar, es un vector de velocidad. Y esta partícula se encuentra en la presencia de un campo magnético. Ahora, antes de que yo explique detalladamente qué es un campo magnético, vamos a suponer que un campo magnético simplemente es un vector en el espacio. O sea, es un vector que tiene cierta dirección, cierta magnitud. Entonces, el campo magnético lo voy a dibujar de color azul. Y voy a decir que el campo magnético va a apuntar hacia afuera de la página. Hacia afuera. Incluso se encuentra, podríamos decir, en el mismo lugar donde se encuentra la partícula, ¿verdad? Entonces vean que yo estoy utilizando la notación que vimos en la pizarra anterior para representar un campo que apunta hacia afuera. Entonces, el campo magnético, por una razón histórica, se representa con la letra B. Y es un vector, ¿verdad? B, no sé por qué la letra B, es simplemente una convención. Y en este caso, vamos a decir que apunta verticalmente, verticalmente no, apunta en el eje Z hacia afuera de la página. Entonces, cuando la partícula cargada tiene una velocidad y tiene o se encuentra en presencia de un campo magnético, entonces la partícula cargada experimenta una fuerza. Y recuerden que la fuerza es también un vector, ¿verdad? Experimenta una fuerza. Aquí va la parte curiosa de todo esto. La fórmula para calcular la fuerza magnética, vamos a ponerle FB. Yo sé que antes FB significaba fuerza boyante, pero en este contexto, ¿verdad? Claramente significa otra cosa diferente, es la fuerza magnética. Usamos la letra B para indicar B como B de campo magnético. Entonces, FB se calcula como la carga de la partícula multiplicada por la velocidad, haciendo un producto cruz con el campo magnético. ¿Ok? Entonces, vean que para calcular la fuerza hace falta sacar un producto cruz. Si ustedes lo recuerdan bien, cuando nosotros calculamos un producto cruz y queríamos obtener la dirección, teníamos que hacer uso de la regla de la mano derecha. Entonces, lo importante es observar lo siguiente. Ustedes se acuerdan que cuando sacábamos un producto cruz, la dirección del vector resultante era perpendicular a los vectores que participaban en el producto cruz. Entonces, eso quiere decir que la fuerza magnética que está actuando sobre la partícula cargada es perpendicular al campo magnético y al vector de velocidad a la vez. Entonces, ¿cuál es la dirección de la fuerza en este caso? Vean que nosotros tenemos acá que la dirección de la velocidad, podríamos decir que la dirección de la velocidad, poniéndole, haciendo esto, calculando cuánto es la velocidad entre la magnitud de la velocidad, va para la derecha. Entonces quiere decir que la dirección es a lo largo del vector I, ¿verdad? En este caso, el campo magnético apunta hacia afuera de la página. Entonces, cuando yo quiero sacar la dirección del campo magnético, veo que está a lo largo de la dirección positiva del eje Z. Entonces quiere decir que es K, ¿verdad? K positivo. Entonces, para calcular la dirección de la fuerza hay que sacar el producto cruz V cruz B, o sea, I cruz K. Y si ustedes lo recuerdan, I cruz K
es igual a menos J. Si ustedes quisieran repetir este cálculo haciéndolo fácilmente con la regla de la mano derecha, entonces tienen que ver que primero que nada, el primer vector V apunta hacia la derecha y el segundo vector apunta hacia adentro de la página. Entonces, para hacerlo ustedes tienen que agarrar la mano derecha y cerrarla de manera tal que vaya desde el eje más X hasta el eje más Z. Entonces va para abajo. Eso quiere decir que el vector de fuerza apunta hacia abajo, hacia lo largo del eje Y, ¿verdad? Entonces, esto sería el vector de fuerza. Entonces, otra vez. Va hacia abajo. Entonces, vamos a explicar unas cuantas cosas más acerca del campo magnético, ¿verdad? Vean que si la fórmula para calcular el campo magnético es, ¿verdad? FB igual a Q por V cruz B, tenemos las siguientes propiedades, ¿verdad? En primer lugar, una partícula en reposo nunca experimenta una fuerza magnética. ¿Por qué no? Porque la fórmula para calcular la fuerza magnética depende de la velocidad. Una partícula en reposo tiene velocidad igual a cero. En segundo lugar, la dirección de la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo magnético. También quiere decir algo muy importante. Recuerden que el producto cruz entre dos vectores paralelos es igual a cero. Entonces, quiere decir que una partícula en movimiento hacia la misma dirección del campo magnético no experimenta una fuerza magnética, ¿verdad? ¿Qué quiere decir exactamente esto? Si ustedes tienen la partícula y la partícula se mueve a lo largo de esta dirección, ¿verdad? Esta es la velocidad. Y ustedes dicen que después el campo magnético apunta también a lo largo de la misma dirección, o sea que este es el campo magnético. Entonces eso quiere decir que automáticamente la fuerza magnética es cero, porque el producto cruz de dos cantidades paralelas es cero. O antiparalelas, ¿verdad? También podría ser que si el campo magnético va hacia esta dirección, igual entonces podemos decir que la fuerza magnética es cero. En cuarto lugar, ¿verdad? Nosotros hemos definido a partir de esta fórmula lo que significa un campo magnético, al menos desde el punto de vista matemático. Entonces vean que la unidad de medida del campo magnético es la siguiente. Tiene unidades de fuerza dividido entre carga eléctrica dividido entre velocidad. Entonces se miden unidades de Newton entre Coulomb entre metro entre segundo. Este conjunto de unidades se le llama de manera abreviada Tesla, ¿verdad? Se mide en Tesla. Entonces, un Tesla se representa con la letra T mayúscula y un Tesla es igual a un Newton entre Coulomb entre metro entre segundo, ¿verdad? Obviamente, si ustedes lo ven de esta forma, la
la definición de un Tesla parece una definición bastante oscura, ¿verdad? Porque ustedes verán, no se pueden imaginar tan fácilmente qué es un Newton entre Coulomb entre metro entre segundo. Pero bueno, ese es un problema que tiene el tema de electromagnetismo, y es que las unidades son, digamos, menos transparentes. Por ejemplo, cuando ustedes veían fuerzas o energías. Generalmente, los imanes que nosotros tenemos normalmente a disposición tienen un campo magnético que es de una cantidad muy pequeña de teslas, ¿verdad? Generalmente el campo se mide en unidades de militeslas o de microteslas. Un tesla es demasiado fuerte. O sea, un campo magnético que tenga una magnitud de un tesla sería demasiado poderoso. Y cuesta mucho fabricar algo así, aunque no es imposible, ¿verdad? Pero cuesta mucho. Ahora bien, una consecuencia del hecho de que la fuerza magnética sea perpendicular a la velocidad y al campo magnético es que eso ocasiona que las partículas se muevan en círculos. Vamos a ver por qué. Digamos que aquí tenemos una partícula cargada y esa partícula cargada se está moviendo inicialmente hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí tenemos la velocidad. Y hay un campo magnético muy grande, ¿verdad? Apuntando hacia afuera de la página. Aunque también podría apuntar hacia adentro, ¿verdad? Pero bueno, digamos que apunta hacia afuera. Entonces, esta partícula se está moviendo a lo largo de una región del espacio donde hay un campo magnético apuntando hacia afuera. Por lo tanto, ya vimos que la regla de la mano derecha implica que esta partícula se va a mover con una fuerza que la jala hacia abajo, ¿verdad? Entonces, va a haber una fuerza tirando la partícula hacia abajo, ¿verdad? Producto de la fuerza magnética. Eso quiere decir que un tiempo después la partícula se va a mover hacia la derecha, pero va a haber una fuerza jalando hacia abajo. Entonces quiere decir que la partícula va a acelerar hacia abajo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que un tiempo después la partícula va a estar acá, ¿verdad? Pero como hay una fuerza jalando hacia abajo, entonces quiere decir que el vector de la velocidad se fue un poco para abajo, ¿verdad? Entonces, la velocidad se encontraría ahora acá, pero como la velocidad cambió, entonces a su vez la fuerza cambia, ¿verdad? Porque la dirección de la fuerza depende de la dirección de la velocidad. Entonces, ahora la fuerza va a jalar para acá. Va a ser ligeramente diferente. Bueno, y lo mismo pasa un tiempo después, ¿verdad? Obviamente, después la partícula va a seguir avanzando, pero ahora se va a encontrar acá, entonces, ¿verdad? La velocidad va a variar y también va a variar el vector de fuerza, va a variar un poco, ¿verdad? Entonces, al final, lo que resulta de esto es que la partícula se va a mover en círculos. Se mueve en círculos porque la dirección de la fuerza depende de la velocidad, es perpendicular a la velocidad, y la velocidad a su vez va cambiando. Entonces quiere decir que la dirección de la fuerza va cambiando. Eh, como ustedes saben, ¿verdad? La fórmula para calcular la fuerza magnética, otra vez, la fórmula para calcular la fuerza magnética es igual a la carga de la partícula multiplicada por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Ustedes pueden calcular la magnitud de esto, ¿verdad? Recuerden que la magnitud de un producto cruz es simplemente la carga por la magnitud de la velocidad, por la magnitud del campo magnético, por el seno del ángulo, donde el ángulo, ¿verdad? Este ángulo es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético. Entonces, cuando
cuando la velocidad y el campo son perpendiculares, como en este ejemplo, ¿verdad? Son perpendiculares porque el campo apunta a lo largo del eje Z, mientras que la velocidad apuntaba en el eje X. Entonces, θ es igual a 90 grados y el seno de 90 grados era igual a 1. Entonces, quiere decir que la fuerza magnética es simplemente igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, ¿verdad? Pero esto solamente se vale cuando la velocidad y el campo son perpendiculares. Entonces, como la partícula se mueve en círculos, es válido entonces asumir aquí la fórmula para movimiento circular, ¿verdad? La aceleración centrípeta. Entonces vean que aquí la fuerza que mantiene a la partícula en un círculo es la fuerza magnética. Entonces, eso quiere decir que la fuerza magnética es igual a la masa de esta partícula multiplicada por la aceleración centrípeta. Entonces, por un lado, la fuerza magnética es la carga por la velocidad por el campo magnético, ¿verdad? Hablando de magnitudes, ¿verdad? Por supuesto. Mientras que la aceleración centrípeta era igual a la velocidad al cuadrado dividido entre el radio de la trayectoria. Entonces, esta formulita nos permite calcular el radio de giro de una partícula que se encuentra en presencia de un campo magnético. Vean que, curiosamente, ustedes pueden cancelar una velocidad con una velocidad acá. Sin embargo, no cancelan la masa, no cancelan la carga eléctrica y no cancelan el campo magnético. Esto quiere decir que el radio es igual a la masa por la velocidad dividido entre la carga eléctrica de la partícula por el campo magnético, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir lo siguiente. A mayor masa, mayor radio. A mayor velocidad, mayor radio. A mayor carga, menor radio. Y a mayor campo magnético, menor radio. Esta fórmula que está acá, que nos permite calcular el radio, es el principio de funcionamiento de los aceleradores de partículas que funcionan para producir, por ejemplo, radioisótopos, generalmente pensando en las aplicaciones farmacéuticas. Ustedes lo que hacen es que ustedes hacen una mezcla de gases, ¿verdad? Con cargas eléctricas, o sea, iónicos, ¿verdad? Y si ustedes quieren sacar de ese gas, por ejemplo, una partícula que tiene una masa definida y una carga eléctrica definida, ¿verdad? Entonces ustedes lo ponen en presencia de un campo magnético, la partícula va a empezar a girar, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de las características físicas de la partícula, usted sabe que la partícula va a girar a cierto radio. Entonces usted puede poner en cierta posición del acelerador un detector o un mecanismo que extraiga el gas en ese lugar. Entonces eso permite, digamos, separar isótopos, permite, digamos, hacer usos en aplicaciones médicas, ¿verdad? Física médica, física con partículas cargadas, iónicas. Damos otro ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bastante sencillo, o sea, realmente la fórmula no es complicada, es una fórmula bastante sencilla. Digamos que un electrón se mueve con una velocidad muy elevada, una velocidad, pongámosle que 4 por 10 a la 4 metros entre segundo. En un campo magnético perpendicular de magnitud 1 militesla, ¿verdad? Calcule la fuerza magnética y el radio de giro. Pero yo estoy diciéndoles aquí que el campo magnético es perpendicular a la velocidad. Eso quiere decir que la fuerza magnética ustedes la calculan simplemente, ¿verdad?
La magnitud es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Para un electrón, la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí habría alguna ambigüedad porque el electrón es una partícula negativa, ¿verdad? Eso quiere decir que realmente la dirección de la fuerza sería contraria. Pero como estoy calculando solamente la magnitud, entonces no importa. Voy a ponerlo positivo para sacar solamente la magnitud. La velocidad es 4 por 10 a la 4 metros entre segundo y el campo magnético es 1 militesla, o sea, 1 por 10 a la menos 3 teslas. El producto de estas tres cantidades tiene que dar en newtons, ¿verdad? Entonces, eso da 6,47 por 10 a la menos 17 newtons, ¿verdad? Es una cantidad muy pequeña, pero recuerden que al fin y al cabo es una fuerza que está actuando sobre una partícula muy pequeña. Entonces tiene sentido. Por otro lado, el radio de giro, ¿verdad? Era la masa de la partícula por la velocidad entre la carga por el campo magnético. La masa de un electrón es muy pequeña, es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. La velocidad, 4 por 10 a la menos, a la 4, perdón, a la 4 metros entre segundo. La carga, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y el campo magnético es 1 por 10 a la menos 3 teslas. Y eso da 0,000228 metros, ¿verdad? Esto es, si movemos la coma, 1, 2, 3, 0,228 milímetros. Pequeñito, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Vamos a estudiar por qué es que aparecen campos magnéticos, ¿verdad? O sea, yo lo que les he estado explicando es cómo reacciona una partícula ante un campo magnético, pero todavía no les he dicho cuál es el fenómeno responsable de que aparezcan los campos en primer lugar. Más adelante vamos a ver que eso se debe a las corrientes eléctricas, ¿verdad? Pero bueno, por ahora lo dejamos hasta acá.